Familia Ebenecer, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial de la Cena del Señor. Que Dios hable directamente a sus corazones. ¡Comenzamos! Buenas noches, familia Ebenecer, una iglesia con propósito eterno, una iglesia fiel, una iglesia que hambrienta de Dios y de su palabra, una iglesia que está en comunión. Recuerde que hemos estado hablando sobre 7 principios básicos para tener una vida fuerte, saludable, y no olviden practicar los 7 principios. Esta semana pasada o esta semana que estamos pasando es una semana llamada la Semana Santa, la Semana Mayor, por el hecho de que se celebra de una manera puntual o de una manera histórica, o se recuerda históricamente el sacrificio de Jesús. Esta noche quiero que te prepares. Creo que todos los que están aquí hoy están preparados para poder participar de la comunión, recordar el sacrificio de Jesús. Antes de entrar a la palabra y a la administración de la Cena del Señor, yo quiero que podamos entonar un canto, o entonemos un canto solo de Jesús la sangre. Este canto nos tiene que llevar a entender el poder de la sangre de Jesús, precisamente lo cual vamos a hablar esta noche. Póngase de pie, no esté sentado, póngase de pie y en comunión, en familia, niños, jóvenes y adultos, podamos cantar esta canción. Cantemos esta canción juntos, solo de Jesús la sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es, tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es, que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es, que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre.
solo de Jesús la sangre. Después de haber expresado nuestra fe en la poderosa sangre de Jesús, que fue la evidencia de su muerte, la evidencia, y como dice la Escritura, no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre en el trono de Dios, como evidencia de redención. Vamos a poner fe en su sangre. Esta noche vamos a la enseñanza de la palabra. Vamos a la Escritura, vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 21 a versículo 28. Voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice este pasaje: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen corderos del rebaño. Esa era la indicación. Uno por cada familia, según el número de personas que la componen. Y maten el cordero para que celebren la Pascua. Este capítulo 12 nos relata, nos enseña innumerables principios de vida. Nos narra el juicio de la 10ª plaga y la institución de la Pascua, acto donde se sacrifica el cordero para ser librados de la muerte del primogénito. La Pascua es una palabra en nuestro lenguaje español, pero en hebreo es Pesach. En español, Pascua significa pasar por alto. El concepto bíblico de la Pascua es pasar por alto. Nada más eso es. El objetivo de la celebración de la Pascua es reconocer cómo los israelitas fueron liberados de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Cuando los hebreos celebran la Pascua, el objetivo es que están reconociendo cómo Dios los libró a través del cordero de la muerte y también de la opresión de Egipto. El capítulo 12 de Éxodo inicia relatando cómo el Señor habló a Moisés y a Aarón. Cómo Moisés fue instruido con lo que él tenía que hacer como instrumento de Dios. A Moisés fue quien se le dio el mensaje para que él transmitiera el mensaje a los israelitas. Los mensajeros tenían que transmitir entonces el mensaje, y la responsabilidad de los oyentes es creerlo. Qué tremendo, ¿no? Importante creer el mensaje y creer al mensajero que tiene el mensaje. La instrucción que Dios le dio a Israel o a Moisés para transmitirla al pueblo de Israel fue: cada padre de familia, cada cabeza de hogar debía tomar un cordero. Nunca lo habían hecho, recuerda. Nunca habían hecho eso. No sabían cómo se hacía. Precisamente, importante es recibir instrucciones. Y el cordero tenía que ser un cordero sin defecto. Cada familia tiene que sacrificar un cordero. Escucha esto bien. Cada familia tenía que sacrificar un cordero entre las 3 y 5 de la tarde. Y no solo sacrificar el cordero, sino tomar su sangre y untarla, valga la expresión, en los postes de las puertas de la casa. Ya después de haber hecho todo esto, tenían que entrar todos y comer el cordero dentro de casa. Quiero que comprendamos bien el objetivo de la prédica. Yo necesito que tú comprendas la importancia de escuchar instrucciones del instrumento de Dios. También quiero que comprendas
que la institución de la Pascua no es un simple rito histórico o una celebración de un hecho del pasado, sino una celebración profética. Quiero que lo entiendas. La Pascua es una celebración profética de la muerte del Cordero, que el Cordero representa a Cristo, representa al Mesías como el único medio de salvación y de liberación para un individuo, para una familia y para una nación. Quiero que en esta prédica también puedas comprender que no solo era el acto de inmolar, de sacrificar al Cordero, no solo era sacrificarlo, sino es importante aplicar la sangre en las puertas. La enseñanza que debemos aprender es que no hay libertad, no hay liberación fuera de Cristo. Y para que el sacrificio de Cristo sea eficaz, necesitamos aprender cómo aplicarlo, cómo poner fe en la poderosa sangre del Cordero. Por cierto, ustedes como iglesia siguen instrucciones. Ustedes hicieron la lección correspondiente de esa semana. La hicieron el día miércoles o el día jueves, el día de ayer. Yo quiero hablarte sobre principios que podemos aprender en este relato. Principios que contiene la Biblia. Poderosos principios. El primero, aprende este principio de Éxodo 12. Dios iba a liberar y salvar a la nación, pero lo haría, escúchame, por familias. Y dentro de la familia, cada individuo debía creer y obedecer las indicaciones. La celebración de la Pascua debía ser aceptada por cada individuo y celebrarlo en familia. Quiero que aprendas esto. El bienestar de una nación está en la familia. Y el bienestar de la familia está en la actitud del individuo que compone esa familia. Quiero que aprendas también este principio. Nadie era salvo por ser miembro de la nación o por pertenecer al linaje de Abraham. Nadie era salvo por eso. Cada individuo tenía que poner fe en el Cordero. Cada individuo, por ejemplo, si un hijo decía, el papá le dijo, ¿sabes qué? El siervo de Dios, Moisés, nos ha dicho que tomemos un cordero, que lo sacrifiquemos. El hijo puede haber dicho, lo siento, yo no lo creo, yo no lo voy a hacer, papá. ¿Qué sucedía si ese era el primogénito? Él dijo, no, yo no creo en eso, nunca lo hemos hecho. Yo creo que a Moisés se le ocurrió. ¿Qué hubiese pasado con ese hijo si él no pone fe en la sangre del cordero? Si él no va a casa donde después de haber puesto la sangre en el dintel, entran y se cubren de la muerte. ¿Qué hubiese pasado si ese hijo no cree en eso? Se hubiese muerto. Entonces el padre también podía haber dicho a un papá, yo no creo eso. Creo que Moisés está sacando de la manga lo que nos está diciendo. Yo no creo, yo no voy a obedecer, yo no lo voy a hacer. Eso implica que su familia sencillamente cargaba las consecuencias de su decisión. Y no solamente eso, sino moría el primogénito de casa y también el primogénito de animales. Eso implicaba pérdidas económicas. Y como dije, si alguien no obedece, carga las consecuencias. Entonces Dios salvaba a una nación partiendo de la familia, y Dios salvaba a la familia partiendo de los individuos. Es muy importante la convicción y la confesión personal. Ejemplo, en Hechos 16:31 está el carcelero de Filipos, está el apóstol Pablo. Pablo le comparte
el evangelio, la buena noticia. Entonces el carcelero le dice: ¿qué hago para ser salvo? Cuando el hombre pregunta al apóstol Pablo y a Silas: ¿qué hago para ser salvo? La respuesta de los apóstoles fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La familia del carcelero no fue salva porque él creyó, sino porque cada familia o cada persona de su familia aceptó a Jesús como el único suficiente Salvador. Así en Egipto, cada padre de familia, cada hijo, cada esposa, cada esposo, cada individuo debía obedecer y poner fe en el Cordero para su protección y para su salvación. Quiero que vayas al versículo 22, capítulo 12 de Éxodo, versículo 22. En la versión Nueva Biblia Viva dice: ya mataron el cordero, ahora recojan la sangre del cordero en una vasija. Tomen una rama de hisopo, mojen en la sangre del cordero, o mojenla en la sangre del cordero, y unten la sangre en los postes de la puerta y en el travesaño. Y dice la palabra, la instrucción es: que nadie salga de su casa en toda la noche. El Señor pasará por Egipto y dará muerte a los egipcios. Pero cuando vea la sangre sobre el travesaño de la puerta y sobre los dos postes, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre a matar a sus hijos. Cheque esto. Después de inmolar el cordero, de sacrificar el cordero, cada papá, cada jefe de casa, llámese mamá o papá, el responsable de casa, tenía que aplicar la sangre del cordero sobre el marco de la puerta de esa casa. Y al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría por alto aquella casa. ¿Por qué? Porque la sangre era una señal de que un cordero había sido muerto. Quiero que vayas regresa al versículo 13, por favor. Yo quiero leer este versículo en dos versiones. La NBV dice: la sangre que ustedes colocarán en los postes y en las puertas será prueba de que me han obedecido. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo y no destruiré a los primogénitos de ustedes cuando castigue a Egipto. La versión 60 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre es una señal. Y una señal es un signo, es una marca, es un símbolo, es una representación que nos indica y provee información necesaria para identificar un objeto, un lugar, una persona, o un sitio o situación. Una señal nos orienta y nos determina a actuar de acuerdo a lo señalado. Ejemplo: si tú ves una señal de tránsito, te va a dirigir esa señal a lo que tienes que hacer: no pasar, o alto, o no estacionarse, etc. Una señal de peligro te va a decir: no pases. Esa señal va a orientarte y va a hacer que tú determines una acción. Señales de seguridad, etc. Hay muchas señales. Los israelitas no fueron salvados por descender de Abraham.
fueron salvados por la sangre del Cordero. La sangre no era una señal para Dios, era una señal para el bien de los israelitas. Ahora, Dios sabía todas las cosas. Él conoce el corazón del ser humano. Pero Él quiere ver una acción del ser humano, quiere ver la fe del ser humano, quiere ver la disposición del ser humano. Y por eso Dios les dijo: maten el cordero y pongan la sangre en los postes y en el travesaño de la puerta. No en la parte de abajo, porque la sangre no tiene que pisotearse. El beneficio del cordero no tenía que ver con Dios, tenía que ver con los israelitas. En Egipto, la señal era una señal a favor de quienes pusieron la sangre. La Biblia no nos dice si lo hicieron todos. Se supone que todos lo hicieron, se supone que todos obedecieron, pero no nos dice que alguna familia no lo hizo. Seguramente alguno. Siempre habrá un negrito en el arroz. Siempre habrá alguien que no lo quiera creer, no lo quiera hacer, y seguro hubo alguien, pero no nos muestra ahí específicamente alguno. La señal fue la única ocasión que pusieron, o mejor dicho, fue la única ocasión que pusieron la sangre como señal en las puertas. Nunca más lo hicieron, solo en Egipto. Principio importante, solo en Egipto se pone la sangre. La señal fue determinada por Dios. Dios es el autor de esta señal. Como la Pascua es perpetua, la señal de la sangre es perpetua. Porque la Pascua, el Cordero, apunta hacia Jesús. Él es el Cordero de Dios. Esa fue la idea de Dios. Él quiso, a través de este ejemplo físico, real en Egipto, hacernos comprender que nuestros corazones, que nuestra fe ahora, ya no matamos corderos, pero que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra disposición apunte hacia el Cordero de Dios. Él quiere que nuestro espíritu vea hacia el Cordero, que nuestras mentes y nuestros corazones siempre apunten a la cruz, siempre apunten a la sangre del Cordero. La Pascua y la Cena del Señor siempre van a apuntar hacia la cruz, hacia el Cordero. Jesús, cronológicamente, hace más de 2000 años dio su vida. Tú no tienes la sangre física. Tú no estuviste, y yo no estuve al lado de la cruz, junto a la cruz. Pero este relato bíblico y todo el Evangelio nos dice que apuntemos hacia la cruz, apuntemos hacia el Calvario, pongamos fe en la sangre de Cristo. Algo que tenemos que aprender también es que los israelitas fueron salvados no por sus obras. Nadie de los israelitas fue salvado por su magnífico testimonio o por su vida intachable. Ni siquiera fueron salvados por el cumplimiento de las instrucciones. Fueron salvados por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Nadie podía alegar salvación y liberación por sus obras, por sus méritos personales o por su filiación hereditaria de ser del pueblo de Dios, descendencia de Abraham. Fueron salvos esa noche simplemente porque creyeron y rociaron la sangre en los postes de la puerta de su casa. Obediencia sin fe es fanatismo. Obediencia ciega sin convicción es fanatismo, es religión.
tiene que haber una fe inteligente, una fe revelada, para que sea una obediencia sincera. La Pascua es sombra de una verdad eterna, la muerte del Cordero, a favor de los que creen en Él. La sangre de Jesús no es una señal mística, misteriosa, o es una superstición. No, no, no. Es un principio espiritual de fe. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay vida, porque la vida está en la sangre. Escucha esto: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta verdad nos tiene que llevar a entender varios principios. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia. Hay un principio de siembra y cosecha. Dios ha dado una ley, y esa ley la ha puesto en tu corazón, independientemente si crees en la Biblia como la palabra de Dios o no. Él ha puesto una conciencia en ti. Él ha puesto conciencia en ti. Tú sabes que es bueno y que es malo, aunque lo quieras negar. Y hay una ley que dice: el alma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18:20. Hay una sentencia: el alma que pecare morirá. Y nadie, escúchalo bien, nadie puede librarte. Ni la religión, ni la obediencia, ni las buenas obras, ni tu buen comportamiento te va a librar. Escucha esto: ante Dios como juez supremo, Él no puede arbitrariamente cerrar sus ojos y pasar por alto el pecado y la transgresión a su ley. En Egipto, escúchalo, Israel no era perfecto. Cada israelita en Egipto eran pecadores, acérrimos pecadores, igual que los egipcios. Pero ellos fueron salvos simplemente por la fe en el Cordero. Dios es bueno. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios se comprometió con su pueblo Israel. Dios se comprometió con Abraham y su descendencia. Por eso Dios estableció la Pascua. En Egipto, proféticamente, Dios preparó un cordero para librar a su pueblo, para salvar a su pueblo. El cordero fue preparado, escucha esto, antes de la fundación del mundo, para que cuando sus criaturas, conscientes, inteligentes y de voluntad propia, transgredieran su ley, ellos fueran salvos de la condenación de la ley simplemente por la fe en el Cordero. Quiero que vayas a tu Biblia y veas 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, un calificativo inimaginable, sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero en Egipto siempre apuntaba o apunta siempre al Cordero de Dios. Cuando Jesús aparece en escena, Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Quiero que también aprendas otro principio importante que está dentro del capítulo 12 de Éxodo.
La eficacia del cordero estaba en la aplicación de su sangre. La eficacia del cordero sigue estando en la aplicación de su sangre. No fue la muerte lo que hizo la diferencia. Podían sacrificar al cordero y quedarse con el cordero sacrificado y no poner y no aplicar la sangre en las puertas. El versículo 13 dice, Dios dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaré de largo y no habrá muerte en esa casa. La aplicación de la sangre en los marcos de las puertas de cada casa era una señal, era una indicación de la fe que sus moradores tenían en el cordero y en su sangre. Posiblemente no lo entendían, solo obedecieron en fe y creyeron que la muerte del cordero y su sangre aplicada en las puertas era suficiente, y Dios iba a respetar su palabra. Lo mismo sucede hoy. El cordero fue sacrificado. El cordero fue sacrificado en el Calvario. Él está, su sacrificio está vigente, pero la eficacia de su sacrificio está en que tú puedas poner o puedas aplicar su sangre, en tu vida diaria. No pongas tu fe en tus obras, no pongas tu fe en tu propia justicia, no pongas tu fe en tu comportamiento correcto, no pongas tu fe en una iglesia, no pongas tu fe en una religión. Pon tu fe en la sangre del cordero. Aplica la sangre del cordero a tu vida. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, rociados con la sangre del cordero. Y tú dices, bien, tengo una camisa blanca y no veo que haya sido rociado. No, el diablo ve la sangre, los demonios ven la sangre. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior, nuestro ser realmente está aplicado o tiene aplicada la sangre de Jesús. No necesitamos verla físicamente. La fe ha hecho todo eso. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. En conclusión, recuerda, la palabra Pascua, en hebreo Pesach, en español significa pasar por alto o pasar de largo. Esta celebración debe dirigirnos a Jesús, pero algo que quiero que sí se quede en tu espíritu: esta celebración debe ser dirigida por cada padre de familia. La orden era, cada padre de familia debía tomar un cordero y sacrificarlo en su casa. En su casa. Y poner la sangre en la puerta de la casa. Quiero que también recuerdes, Dios libera a una nación iniciando con las familias. Y Dios salva la familia iniciando con cada individuo. Entonces el bienestar de una nación está en las familias, y el bienestar de una familia está en los individuos, en la actitud de los individuos. Alguien puede decir esta noche, no lo creo, no lo sé, no lo voy a hacer. Posiblemente, yo espero que te hayas preparado, yo espero que toda familia se haya preparado. Si tú dices, no lo creo, no pones fe en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Los demonios lo saben, tú tienes que saberlo y tener que vivir de acuerdo a eso. No importa qué ambiente sea, qué ambiente esté ahí en tu casa, en tu vida, tú tienes que caminar siempre bajo el poder de la sangre de Jesús. Es un principio espiritual de autoridad. Fue el sacrificio de Jesús que dio muerte y derrota al diablo, porque ahora tenemos que poner nuestra fe en su sangre para ser justificados.
Cuando el diablo venga y te diga, tú has pecado, sí, fue en el pasado. Y la sangre de Cristo, su Hijo, me ha perdonado y no tienes nada que ver. Y puedes ir en contra de Él y decirle, tú has sido vencido por la sangre del Cordero. Cada individuo debe hacer una confesión personal en Cristo. Cada individuo, tú necesitas. Tú puedes decirle, pastor, nuestra familia es cristiana toda la vida. Sí, pero cada individuo tiene que poner fe en la sangre de Jesús. Cada individuo debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. Otra cosa importante que debe quedar claro en tu corazón esta noche: la eficacia del Cordero estaba en la aplicación de su sangre. No fue la muerte lo que hizo la diferencia entre un egipcio y un hebreo. No fue eso. Lo que hizo la diferencia fue la aplicación de la sangre. Porque Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre, recuerda también, no era una señal de Dios o a favor de Dios. Era una señal a favor de los israelitas. Era siempre a favor. Y Dios fue quien dijo, de esa manera yo decreto esa señal, la sangre en las puertas. Entonces la señal fue determinada por Dios. Dios es el autor de esa señal. Y la señal está puesta, pregunta, ¿está puesta en tu espíritu? ¿Esa señal está puesta en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu ser? ¿Esa señal está puesta en tu familia? Yo solo pregunto. La aplicación de la sangre era una señal y una indicación de que esa familia o ese individuo puso su fe en el Cordero, puso su fe en la sangre del Cordero. Yo no sé si lo has entendido, no sé si lo has comprendido a profundidad, pero lo único que sé es que cuando estemos delante del trono de Dios, esa señal va a estar vigente. Esa señal está en mi vida y Dios dice, veo la señal, justificado, ven, bienvenido. No fueron mis años de servicio, no fueron mi fe de 3 generaciones en Cristo, no, es la sangre de Jesús. Esa es la señal. Veré la señal y pasaré de largo. Quiero que esta noche, de manera personal, tú puedas poner tu fe en la sangre del Cordero. Hoy es lo mismo, la señal. La eficacia del sacrificio de Jesús está en que tú apliques por fe la sangre del Cordero. No pongas tu fe en tus obras, en tu propia justicia, sino aplica la sangre del Cordero en tu vida. Juan decía esta verdad: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Pablo en los Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura es el pecado, para que seáis nueva masa, una nueva vida, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no en pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiero terminar, si abres tu Biblia, en Éxodo capítulo 12 versículo 24, en la Nueva Biblia Viva. Recuerden, dice, esta es una ley permanente para ustedes y para sus descendientes, cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como Él ha prometido, y estén celebrando la Pascua. Y aquí hay algo importante. Y sus hijos les pregunten: ¿qué significa esto, papá? ¿Qué significa esto, mamá? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Qué significan las hierbas amargas? ¿Qué significa? ¿Qué ceremonia es esta?, le preguntan los hijos a los padres. Y dice Dios: ustedes les responderán:
es la celebración del paso del Señor, porque pasó de largo por los hogares del pueblo de Israel cuando mató a los egipcios. Pasó de largo por nuestras casas y no entró a destruirnos. Y todos los israelitas inclinando la cabeza, señal de reverencia, señal de aceptación, y adoraron, porque Dios les había indicado cómo se salvarían, cómo ellos serían libres, cómo ellos podrían encontrar la gracia de Dios, el Cordero. Hicieron lo que el Señor les había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Escucha esto. En la Pascua, en la cena del Cordero, están incluidos los niños. Todos debían comer la Pascua, poner fe en la sangre del Cordero. Todos los niños están incluidos. Pero dice la Escritura que a los niños tiene que explicarse el significado. Tienes que explicarle a tus niños que Jesús murió en la cruz, que ellos pueden confesar a Cristo como su Salvador esta noche. Y tú me dices: pastor, ya lo hicieron el mes pasado o el año pasado, vuélvelo a hacer. Que los niños, los jóvenes, aún ustedes adultos, vuelvan a confortar, a asimilar, vuelvan otra vez a decirle a Jesús: ven a mi corazón. Díganle a Jesús con sus labios, confiesen con su boca que Él es su Salvador. Pero en especial a los niños, díganle: Jesús murió en la cruz. Los niños deben entender que la vida, que la libertad y la bendición de Dios está en el Cordero y en la aplicación de su sangre. Los invito a cada uno a poner fe en su sangre. Vamos en un momento a participar de la comunión. Quiero que vaya a su Biblia, lea Lucas 22. Cómo Jesús instituyó la cena, la celebración de su sacrificio. Después de haber cenado, Él instituyó la celebración de su sacrificio. Así como un israelita para siempre tenía que hacer o llevar a cabo la celebración de la Pascua, a nosotros también. Miren lo que dice Jesús en Lucas 22, versículo 15. Y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto, o sea, partir el pan y comerlo. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los invito a celebrar, a poner nuestra fe en la sangre del Cordero y de aplicar su sangre a nuestras vidas. 1 Pedro 1:2 dice el apóstol: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
Él es que nos roció y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estás rociado. Aunque no se nota en tu camisa blanca, aunque no se nota en tu cuerpo, está escrito en la palabra que fuimos elegidos, fuimos santificados y fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Una de las formas de aplicar la sangre del Cordero es la participación de la cena del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que a partir de ahora tú puedas definitivamente dar mucho peso a este momento. Es una de las maneras de aplicar la sangre del Cordero a nuestras vidas, es la Santa Cena. Quiero que te pongas de pie esta noche. Cuando participamos del pan y de la sangre de Cristo, estamos poniendo nuestra fe en su sangre. Estamos aplicando la sangre de Cristo y todo lo que el Calvario representa a nuestro favor. Todo lo que el Cordero está a nuestro favor. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo comprendas. Los israelitas obedecieron la palabra que Dios dio a Moisés y fueron libres, fueron salvos. Hoy haz lo mismo. Te has preparado con el pan. Yo quiero que esta noche oremos y pidamos bendición de Dios en este momento muy especial. Es un momento espiritual, es un momento grandioso, es un momento de fe en su sangre. Padre, gracias por el Cordero. Gracias por el Cordero. No es nuestra fe individual o nuestra fe en la religión o nuestras buenas obras lo que nos libra. Es la sangre del Cordero. Padre, bendice los elementos en cada hogar y familia de esta maravillosa congregación. Oh, tu presencia venga sobre ellos esta noche, los que de un corazón puro, sincero y profundo se han preparado para celebrar el sacrificio del Señor y celebrar que su sangre tiene poder. Padre, todo lo que el sacrificio de Cristo representa para nosotros se cumpla, se efectúe en cada hogar esta noche, en el nombre de Jesús. Oramos y sabemos que harás más de lo que pedimos, Señor, en medio de esta transmisión. Tú lo harás, Señor. Harás grandes cosas, sanidades y milagros y liberaciones cuando, Padre, participemos del Cordero. En el nombre de Jesús. Gracias porque harás más de lo que pedimos. Esta noche, familia, es importante que le digas a tus niños: Jesús murió en la cruz por ti. Tú serás salvo por la fe, simplemente por confesar a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no haces esta noche una oración por tus niños? Por los jóvenes. Jóvenes, hagan una determinación de poner fe en la sangre de Cristo. Tú eres consciente ya. Adultos, háganlo esta noche. Háganlo esta noche. Pongan fe en la sangre de Cristo. No lo sé qué es lo que el enemigo ha hecho en tu vida. No sé qué puertas has abierto. Pero esta noche quizá la puerta de tu casa, no hablo física, hablo espiritual, no está cubierta con la sangre. Pero esta noche pon fe en la sangre de Cristo. Quizá han entrado a tu vida situaciones complicadas, demonios que han estado adentro ahí, pero esta noche la sangre del Cordero va a hacer que todo sea libre para gloria de Dios. Declaramos libertad en el nombre de Jesús de tu vida ahora. Todo demonio que ha entrado
consciente o inconsciente, o has consentido o no has consentido, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, fuera de cada casa, fuera de cada hogar, ahora en el nombre de Jesús. Y ahora pon y aplica la sangre en tu vida para gloria de Dios. Díganle a sus hijos, vamos a participar. Participemos los adultos en primer lugar. Tomemos el pan, símbolo de la sangre del cuerpo de Cristo. Jesús, yo debía pagar por mis pecados. Yo debía sufrir la consecuencia de mi pecado. Pero fue tu gracia y tu amor que hizo posible que Cristo fuera por mí a la cruz. Celebro eso hoy. Participo, poniendo mi fe y mi confianza en la obra del Calvario a mi favor. Todo lo que hiciste, como está escrito, como cordero fuiste llevado al matadero. Mudeciste, no abriste tu boca. Por tus llagas yo fui curado, Señor. Por tus llagas yo fui curado. Y hoy, esta noche, juntamente con mis hermanos, declaramos fe en el sacrificio de Cristo. Y participo, Señor, del pan, símbolo de tu cuerpo. Y todo lo que llevaste en tu cuerpo a mi favor, lo quiero esta noche y siempre en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Para la gloria de tu nombre. Gracias por morir en la cruz a mi favor. Participa del pan, símbolo de su cuerpo, y dile al Señor esta noche: todo lo que hiciste a mi favor lo quiero esta noche. Vamos, todos declarando esta noche, ahí donde estás, declaren: yo quiero todo lo que hiciste por mí a mi favor. Tomen el jugo de la vid, símbolo de su sangre. Y dile: no me compraste con oro ni con plata. Soy de gran valor ahora. Valórate por la sangre de Jesús. Yo te pertenezco. Yo te pertenezco. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Cuiden la iglesia que Él ganó con su sangre. Aleluya, Él ganó con su sangre. Tú le perteneces a Jesús. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo ahora. No sé cuál es tu concepto de vida. Pero esta noche, la palabra, el Espíritu dice que todos los que fueron comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo, son pertenencia del Señor. Oh, maravillosa sangre de Cristo. Pero es esa sangre de Jesús que me compró. El diablo no tiene derecho sobre mí. Los demonios no tienen derecho sobre mí, porque le pertenezco a Jesús. Aún en mi imperfección, aún en mi debilidad, y aún en medio de todas las cosas que como humano pueda pasar, la sangre está sobre ello. Participa y da gloria a Dios y conmemora los beneficios de la sangre de Jesús esta noche. Participa del jugo de la vid, símbolo de su sangre. Gracias, Jesús. No solo encuentro perdón, sino identidad. Soy tu hijo. Solamente puse un día mi fe en Jesús. Gracias porque aún en mis complejos debilidades sigues siendo tu hijo. Ni siquiera por mi oración, sino por la sangre del Cordero. Ahora denle esto a sus niños. Dile: Jesús es nuestro Salvador. Él murió y a través de esto físico, de esto material, el Espíritu Santo va a plantar una verdad en sus corazones. Háganlo esta noche. Háganlo esta noche. Díganle a sus niños: Jesús es nuestro Salvador. Y díganle esta noche a Jesús:
Quiero que tu sangre esté en nuestra familia. Quiero que tu sangre esté en cada persona. Díganlo de manera personal. Díganle: Jesús, ven. Rocíanos con tu sangre. Séllanos con tu sangre, Salvador. Límpianos de toda nuestra maldad. Oh Jesús, díganselo. Jesús, Jesús, ven a nuestra casa y sálvanos. Y no solamente hoy, sino nuestras generaciones. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios sea con nosotros siempre. Vamos a terminar la transmisión, pero quiero que sigan en casa fluyendo. Ministren unos a otros esta noche. Por la sangre de Jesús, declaren la sangre de Jesús y digan a los demonios: fuera de aquí por la sangre de Jesús. Quiero que terminemos, pero ustedes sigan en casa, por favor. Padre, gracias por la bendición. Qué dicha es poner nuestra fe en tu sangre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste a nuestro favor. Hoy recordamos y celebramos y adoramos esa maravillosa expiación. Gracias. La sangre de mi Salvador está en el trono de Dios y habla a mi favor. ¡Qué bendición! Bendice a la iglesia Ebenecer. Bendice sus vidas. Y esta noche, Señor, haz más de lo que pedimos, aún de lo que no vemos, pero en el Espíritu estamos viendo provisión, bendición, libertad, cadenas rotas, demonios huyendo de cada hogar y familia. En el nombre de Jesús. Jesús, 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 nombre maravilloso. Que Dios bendiga sus vidas. Continúen, por favor, ministrando en casa y glorificando al Señor. Queremos ver testimonios, escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo a través de la sangre de Jesucristo. Un abrazo para todos. El domingo de resurrección hay un mensaje para ti también. Bendiciones. Continúen en casa, por favor. Adelante. Ha sido una bendición este tiempo. Que Dios siga hablando a tu vida. Y nos vemos el domingo en punto de las 11 de la mañana para nuestro culto en línea. Que Dios bendiga tu vida.